has dirigido todas las circunstancias hasta acá y nos has llevado también en esta semana a través de cada actividad que tenemos que realizar, Señor, y has aunado nuestros corazones en este privilegio que tenemos en reunirnos en esta clase y lo hacemos también para tu gloria y para tu honra. Te pedimos, Señor, que abras el corazón y la mente de cada uno de los que estamos acá y que dirijas las palabras, Señor, y la inteligencia del pastor, Señor, que nos va a entregar este conocimiento tan importante para nuestras vidas y para donde los tengamos que desarrollar, Señor, seamos de bendición siempre y que podamos también y sepamos depender de ti y resolver las cosas conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, y te pedimos también que nos puedas aquietar, que apuren los pasos de aquellos que todavía no están en esta reunión, y te damos gracias por todo lo que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Reiteramos la bienvenida a todos. Esta noche de mediante vamos a comenzar un estudio una parte muy importante de lo que es la consejería. Hemos hablado algunos tópicos de ella, hemos ido conociendo aspectos de la consejería, pero hoy día vamos a hablar sobre las características, las habilidades y las técnicas en la consejería. Y el objetivo es conocer las características y habilidades, o serie de características y habilidades que el consejero bíblico debe tener. Y también veremos algunas técnicas que el consejero puede usar en su labor de aconsejamiento. ¿Ya? Lo primero que diremos es que hace algunos años atrás, y parte el texto así, cuando se trataba de establecer las personas para un cargo, se empezó a hablar de los perfiles de personalidad para los puestos vocacionales, es decir, quién era el más idóneo para poder desarrollar una actividad. Así surgió lo que se llama la teoría de los rasgos, que dice en breves palabras que hay un tipo específico para un determinado tipo específico de oficio, se necesita una personalidad específica. Por ejemplo, para el que, no sé, sea portero, necesita ser una persona amistosa, que sea una persona que invite a poder entrar al lugar. Para ser, por ejemplo, en un trabajo secular, para ser profesor, tiene que tener ciertas características como maestro, saber escuchar, ¿no es cierto? O bien, pues, si es una persona, un ingeniero tiene que ser bueno en las matemáticas, y así vamos estableciendo rasgos, digamos, de las características que tiene que tener una persona. Si una persona, decimos, quiere ser pastor, tiene que ser bueno para hablar, no, o bueno para los chistes también, ¿ya? Entonces, no es así, ¿ya? Eso no es así, ¿ya? No, somos distintas personalidades, pero la pregunta es, ¿necesitamos algún tipo de personalidad para ser consejeros? Esa es la pregunta. Aquí somos distintas personalidades, somos distintas personas y cada uno con nuestros rasgos que nos caracterizan. Entonces, Morales nos dice, sí, es cierto, es necesaria una personalidad, pero nos saca de nuestra personalidad y nos dice que para ser un consejero es necesaria la personalidad de Cristo, de la del Señor Jesucristo. Y en razón de ello tenemos que nosotros seguir creciendo y cambiando día a día. ¿Por qué? Porque Él es el que nos amolda, Él es el que nos guía. Y por eso las características que veremos o habilidades que debe tenerse en cuenta nacen precisamente de ver esa dimensión, no nuestra, sino la dimensión en el Señor. Y lo primero que analizaremos será la integridad del consejero. Roy Smile dice que es fundamental la integridad, es la virtud fundamental del liderazgo cristiano. Él tiene un libro que se llama Liderazgo Cristiano, Práctica y Principios, y dice que esta virtud es vital para el consejero bíblico, ¿ya? Tiene que tener consistencia entre sus palabras y acciones, es decir, ser consecuente o congruente, utiliza las palabras más exactas.
nosotros hablamos hay que ser consecuentes con lo que decimos y lo que hacemos. Incluso tenemos un dicho en Chile, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? No hay que ser el padre Gatica, decimos, predica y no practica. Ya, ese es un dicho muy conocido, así que cuando ustedes piensen en la integridad, piensen, padre Gatica. Hay una muestra ahí de falta de integridad o de congruencia, ¿no es cierto? Con el consejo bíblico. Aquí, ¿por qué? Porque aquí no se trata de orientar a las personas en esquemas, sino que se trata de entrar a aconsejar el alma de la persona. Por eso hay que reconocer también que es un mito pensar que el consejero es un hombre o una mujer perfectas, ¿ya? Es un mito que los pastores y los consejeros deben tener un matrimonio perfecto. Obviamente, no podemos aconsejar si mi matrimonio es un desastre. ¿Cómo voy a hablar yo a una persona de lo hermoso que es el matrimonio cuando en mi casa, perdón la expresión, es un infierno? ¿No es cierto? Hay una falta ahí de congruencia. ¿Cómo voy a hablar yo, aconsejar a los padres, o bueno, perdón, la primera persona? Pues como consejeros pensemos, ¿cómo yo voy a aconsejar el cuidar los niños, amar los niños si yo golpeo a mis hijos? No para corregirlos, sino los gritoneo, los insulto, los golpeo. No se trata aquí de pensar que las personas son perfectas, pero sí nosotros tenemos que tener conciencia de nuestra condición de pecadores, pero debemos de aprender a ser pacientes. Ya un paciente aconseja a otro paciente. ¿Por qué? Porque el médico es el Señor. También debemos de considerar que el consejero está influenciado o es afectado, mejor dicho, más que la palabra influenciado, es afectado, pienso yo, por el pecado. Eh, Puede ser que no digamos algo al aconsejado porque es un área débil en nuestras propias vidas, que callemos en ello. Por ejemplo, un pecado de carnalidad, yo lo omito darle un consejo en el punto para no caer yo en desgracia, porque con eso soy débil. O bien también incluso el aconsejado nos puede tentar y darnos ideas para pecar. Debemos de ser muy cuidadosos en eso. Eso se aprende en los cursos de consejería pastoral, que es lo que estamos viendo en este caso. Eh, Recordar no la experiencia del hombre, sino pensar lo que dice la palabra en 1 Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. O sea, cuídate de ti, de tus pecados, porque se nos desatan. Y el versículo 1 de Corintios 10:12 que nos dice, el que piensa que esté firme, cuide que no caiga. Ese es un pasaje que muchas veces hemos repetido. O sea, tenemos que ser cuidadosos. Debe estar, para no caer nosotros en tentación. Los consejeros son tentados muchas veces porque hay personalidades de aconsejados que son muy fuertes, son muy dominantes. Entonces uno tiene que también tener la capacidad suficiente para no caer también presa de sus propias redes. Uso esta palabra redes para pensar en el propio pecado que a veces está surgiendo. Por eso el consejero debe estar alimentando permanentemente su vida y debe ser constantemente tocado por la palabra. Y eso se logra leyendo la palabra, estudiándola. Vamos a fallar en aconsejar si somos débiles para con nosotros mismos. Yo a veces pongo un ejemplo. ¿Cómo vamos a aconsejar a un hermano en situaciones económicas si yo soy desordenado económicamente? Quizá incluso voy a omitir cierta información o la voy a desviar para no estar aconsejándome yo mismo, ¿no es cierto? O autoaconsejándome, para evitar ser débil. Eso ocurre, es de normal ocurrencia. Entonces, lo que de nosotros debemos de hacer también es trabajar en nuestros propios problemas. Y si es necesario remitir a otro mientras trabajamos en ello. Lealtad se llama eso, ¿no es cierto? No decir, ya yo lo voy a tomar porque soy el consejero y tengo que yo ver este tema, ¿no? Es mejor traspasar, remitir, significa pasarle a otro esa área para que pueda trabajar en mejor forma. Los ejemplos son muchos, pero el consejero debe también saber reconocer sus propios límites.
debe reconocer cuando no se tiene la suficiente competencia para abordar un problema o para dar un buen consejo. Esto no es pecado, digamos, reconocer nuestras limitantes. Es todo lo contrario, habla bien de nosotros. Pero en algunas ocasiones también puede ocurrir que no sabremos qué hacer con el caso o no podremos manejarlo, por ejemplo. Es difícil enfrentar, por ejemplo, a un violador. Es complejo, porque fluyen muchos sentimientos negativos en contra de la persona. Incluso hay personas que dicen, si veo un violador, yo lo mato. Incluso él le hiciera algo a mi hija, yo lo mataría, yo lo mataría. Incluso hay personas que usan ese tipo de expresiones fuertes. Pero, ¿qué pasaría si esa misma persona, siendo consejero, tiene que enfrentar a un violador? ¿Lo va a matar? ¿Le va a pegar? Es mejor no tentar, digo yo, no tentarse, y es mejor derivarlo a alguien que pueda colaborar mucho mejor en la consejería con esa persona. Si yo tengo problemas, por ejemplo, en mi matrimonio, y llega una persona a pedir consejo matrimonial, yo tengo que saber disculparme para no poder, no porque tenga miedo a dar un buen consejo, sino precisamente a yo equivocar el consejo. No vaya a ser que sea tentado en ese momento, ¿no es cierto? Hay veces que, bueno, somos adultos los que estamos presentes, así que no hay problema. Un ejemplo que nos daba un pastor, Gilchrist, decía, no vaya a suceder que la hermana pidiendo un consejo, usted le preste el hombro y después termina en la pieza, decía él. Así descarnado fue lo que él conversaba. Y claro, uno tiene que tener, por ejemplo, se aconseja cuando usted está hablando con una persona, tener las puertas abiertas de su oficina. Si está con una hermana, mejor tener las puertas abiertas, que sea público, que cualquier persona vaya pasando y pueda escuchar. Eso habla de honestidad. No se trata de gritar nunca, sino que saber que la persona, si mi puerta está abierta, va a pasar cualquier persona de repente y va a ver que está el pastor conversando, pero con la puerta abierta, o el consejero o la consejera también, ¿ya? De esta manera se evitan malos entendidos y problemas. Un pastor contaba que una hermana, una feligres, necesitaba un consejo, y el pastor le dijo, conversemos acá, le dijo. No es que tiene que ser en privado, le dijo ella. No, le dijo, conversemos acá, no, tiene que ser en privado, le decía, le insistió ella. Entonces, él le dijo, sabe, yo no la puedo atender, mire, déjeme ir a buscar a mi señora para que juntos conversemos. Y la hermana se enojó y se dio media vuelta. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El hombre estaba siendo tentado sin lugar a dudar. Él lo contaba como una experiencia personal, sin mencionar nombres, por supuesto, pero ahí hay momentos que hay resistencia también a Satanás. Uno tiene que ser cuidadoso en todo momento, sobre todo si, por ejemplo, atendemos niños. Hoy en día es un tema muy delicado, que está muy de boga. No podemos atender niños sin el permiso de los papás. Tenemos que ser cuidadosos en ese punto. Podemos conversar, pero no tomar niños y llevarlo a un área solitaria. Eso, no, por muchas buenas intenciones que usted tenga, no debería hacerse, ¿ya? Así de tajante. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos que cuidarnos y cuidar el testimonio. No vaya a suceder que por un rumor termine uno siendo condenado, ¿ya? Experiencias hay varias, ¿ya? No las voy a mencionar, pero si uno no tiene la capacidad para poder enfrentar sus propios pecados, sus propias debilidades, es mejor abstenerse, así de simple, ¿ya? Eso ayuda también en el proceso de consejería. Hermano Jorge, ¿tú habías levantado la mano? Ahí sí. No, aquí quería justamente lo que usted está conversando, que es súper interesante, es cuando si uno es consejero y el que pide el consejo le cuenta algo, ¿cierto? Que está dentro de la ilegalidad, Mm, ¿ya? Usted es abogado de profesión, ¿ya? Y de la ilegalidad, ¿cierto? Eh, se puede hacer cómplice, ¿ya? Bueno, eso le ha ocurrido, ¿cierto? En el mundo católico. Hemos sabido muchos casos en el mundo católico que traspasaron, ¿cierto? La ilegalidad, ¿cierto? Entre ellos, ¿cierto? Entre los curas, se aconsejaban y, y se callaron, ¿ya? Se callaron. Y eso es peligroso,
muy peligroso. O sea, la experiencia dice que si nosotros estamos escuchando a una persona que está confesando un pecado y está dentro de la ilegalidad, nosotros tenemos que denunciar. ¿Ya? Sí. Entonces, eso yo creo que es pertinente para estos casos. Claro. No sé si tiene más opinión que usted. Sí, mire, cierto, las profesiones médico, el psicólogo, el abogado gozan de secreto profesional. Es decir, si a uno le dicen algo, tiene que guardar silencio hasta morir, como se dice. Pero, ¿qué pasa cuando olvidando el tema profesional, sino hablando como pastor? Uno tiene que, por ejemplo, en el caso mío, yo les pregunto a los hermanos, ¿usted me está consultando como abogado o como su pastor? A veces vienen situaciones, yo los paro un poquito. Entonces, si me dicen, mire, yo quiero un consejo de pastor, y yo también después lo guío al hermano, que lo he hecho de esta manera, a que también él revele su pecado, ¿ya? Porque esa es la labor del consejero, uno debe guardar confidencia. O sea, no puede ser que a mí me digan algo, cualquiera de nosotros consejeros pensemos, y nos digan algo y salgamos a contarlo a todo el planeta Tierra, ¿no es cierto? No se debe. También lo que dice el hermano Jorge es muy cierto, no tampoco podemos ser cómplices de lo que está ocurriendo. Muchas iglesias ha habido problemas porque los hermanos han dicho no podemos ofender la iglesia y es mejor tapar esto. Otras veces otros hermanos dicen, no, es que esto va a dañar la honra de la iglesia y tapan las cosas. Yo no creo que ese es el camino. Yo creo que lo que el consejero, ¿qué es lo que debe hacer? Uno debe hablar con sus autoridades, ¿ya? Decirle al hermano, mire hermano, le pido que hablemos con las autoridades de nuestra iglesia. En las iglesias presbiterianas hay un consistorio, me imagino en la iglesia pentecostal hay un consejo de tal pastor y hay un consejo de hermanos. Entonces, yo no conozco todas las dinámicas, por eso hablo en esos términos, ¿ya? Pero son formas de organización, ¿no es cierto? Que nos permiten a nosotros como hermanos también poner en conocimiento lo que está ocurriendo y aconsejar a la persona que está cometiendo un delito. Y aconsejarlo incluso si un delito, ponerlo en conocimiento de la justicia. Yo creo que eso es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no se encuentra tapando las cosas, ¿ya? La gloria de Dios se manifiesta en la verdad. Entonces, si hay una autoridad y nosotros pensamos que la persona está cometiendo, viene y me dice, ¿sabe, pastor, me robé una plata? Yo voy a conversar con la persona, le voy a decir, hablaste, conversaste, bueno, son términos que ocurren, digamos. ¿Usted habló con la persona? No he hablado. Aconsejarlo a conversar y decirle, voy a acompañar. ¿Para qué? Para buscar soluciones al problema. Pero cuando uno ya dice, no, quédate tranquilo, calladito, yo lo arreglo, tú estás tomando una responsabilidad que no es tuya, ¿ya? Eh, yo he visto varias situaciones, por ejemplo, obviamente no voy a decir ningún nombre, ni tampoco lugar, pero en una iglesia un hermano golpeaba a su esposa, la golpeaba y daba mal testimonio de él. Los hermanos supieron de esto y me informaron. Yo fui a conversar con ellos dos. Fue una conversación muy grata, muy liviana al principio, porque normalmente sí se plantea. Y yo le dije, hermana, usted está sufriendo. En un momento dado de la conversación. Y se puso a llorar, efectivamente. ¿Podríamos conversar? Dijo, no hay nada que conversar, respondió el marido. Yo le dije, hermano, yo le pregunté a su esposa. Y a él se alteró. Entonces, mire, le dije, yo no soy ningún mago, sé lo que está pasando en este hogar. Tenemos dos caminos. Usted deja golpear a su esposa y se calma, o yo lo denuncio. Porque ese es nuestro deber. Se dan cuenta cuando, por ejemplo, uno está en los temas de violencia intrafamiliar. Entonces, el hermano se enojó conmigo en un principio, muy enojado. Después me llamó, días después, para decirme que había pensado las cosas y pedían perdón, digamos, él pedía perdón. Y lo hizo públicamente ante la iglesia. Creo que fue bueno el resultado, porque el Señor es el que obra, no es el hombre.
En otro caso, un hermano, una persona había abusado de un chiquillo, entonces le dije, mire, conversemos con las autoridades. ¿Te parece que conversemos con las autoridades? Sí, me dijo. Y de esta manera, juntos llevaron la solución al problema. Hay problemas que son más difíciles, no nos gusta enfrentar los problemas, pero es mejor que ante un delito, es mejor enfrentarlo ayudando al hermano. Si aunque el hermano caiga preso, ese no es el problema, porque tú no fuiste el que lo metiste preso. Yo he visto casos de hermanos que se han parado y su hijo, porque ha cometido un robo el hijo, ellos mismos lo han ido a llevar a los carabineros. Y yo le he dicho al hermano, después estaban afligidos, no, hermano, usted hizo bien, porque usted está educando a su hijo. El niño va a salir y va a aprender que no puede cometer delitos. Y eso las familias ordenamos esas cosas. Entonces yo creo que uno, en ese sentido, la confidencialidad no significa tapar los delitos, ya así soy de tajante. Pero yo creo que a veces en esos casos es bueno abrir un poquito la escala en el sentido de otras personas, pedirle autorización a la persona, decirles es posible que conversemos con otras personas, con las autoridades, por ejemplo, de la iglesia. Si yo soy diácono en la iglesia, podríamos conversar con el pastor, con alguien que tenga un poco más de experiencia en el tema, y si soy pastor, también conversar con los hermanos buscando el mejor consejo, para que juntos, digamos, apoyemos a la persona que está caída. Pero la iglesia no es una protectora de delitos, ¿ya? Eso que quiero ser tajante. Hay delitos de violencia intrafamiliar, delitos de pedofilia, delitos de robo, ocurren de todas las cosas en la iglesia. Entonces uno, ¿qué debe hacer con ello? Canalizar las cosas de la mejor manera, agradando a Dios, ¿ya? Pero no asumiendo nosotros el delito, ¿ya? Yo creo que eso Pastor. es malo. He equivocado. Hermano, no te quería escuchar. No, que mi esposa estaba presidiendo el culto en San Javier. Ah, ya, ya. Entonces, aquí estaba calladito yo sin decir nada, porque está justo aquí al ladito. No, lo que pasa, pastor, es que yo quería comentar algo. Mire, sucede que esto cuando uno bíblicamente o legalmente quiere tomar alguna acción, uno tiene que estar dispuesto a pagar un costo. Hay un costo asociado. Fíjese que en mi familia tengo una sobrina que tenía 5 o 6 años cuando fue abusada por un tío, por el lado por el lado del esposo de mi hermana. Y fíjese que en esa iglesia se trató tan mal el tema porque son esas iglesias que dicen por la honra de la iglesia, por la honra del pastor, guardemos silencio, que nadie sepa, que nadie hable. Es más, mi hermana, apoyada por nosotros, ella denunció y se dividió la iglesia. O sea, llega a tal extremo este tema de cubrir al pastor, cubrir al hermano, cubrir a, qué sé yo, a quien haya cometido el delito. Y prácticamente hoy día hay una visión un poquito estrecha con respecto a la denuncia, porque se corre y se habla, sobre todo las autoridades, hablo de una iglesia en particular, que no quiero decir su nombre, por supuesto, pero es la que yo estuve cuando fui pequeño, donde todo lo raro, todo lo feo no se decía por la honra de la iglesia. Entonces, al final, mi sobrina fue abusada por su tío, y la iglesia se dividió, y el pastor, en vez de estar aconsejando a mi hermana para que se pueda hacer una denuncia formal, él le dijo: no, hermana, no haga nada. Es su familia, es su cuñado, esto va a pasar y a su hija se le va a olvidar esto. Y nosotros, por el otro lado, yo en ese tiempo ya había abrazado la fe reformada y le decía: eso no puede quedar impune, tienes que denunciar. Lo denunciaron y sabe que todavía está preso. Entonces, pero se dividió la iglesia, se dividió la familia, se dividieron los amigos, porque hay una visión tan estrecha con respecto a la denuncia que se llega a asumir el costo de que una iglesia se divida.
Es más, en esa iglesia hay una junta de oficiales como consistorio así, pero en realidad la junta de oficiales no es como un saludo a la bandera, no tiene decisión en ningún aspecto de la administración de la iglesia. Y hasta ellos se dividieron. Entonces, usted dice que con su iglesia o con su hermano de su iglesia le dijo, por A o por B, como tu pastor, te recomiendo que te arrepientas, o como abogado te voy a denunciar, como para poder presionar de que el hermano cambie su actitud y pida perdón. Pero en este caso hay un pastor, hay una junta de oficiales que trata de esconder esto para que la honra de la iglesia no salga. Entonces, y por eso digo, hay que estar atento, o a lo mejor hay que asumir de que hay que asumir un costo. Eso, pastor, perdón. Claro. Yo pienso que siempre las cosas en la vida van a haber gente que te va a apoyar y gente que va a estar en contra. Yo parto de ese presupuesto. El hombre es así. Algunos van a decir que bueno y otros van a decir que malo. Y otros van a ser, y hay un tercero que no tiene opinión realmente, que no se mete en el problema. Pero nosotros no tenemos que, la iglesia no está para tapar delitos. Uno puede apoyar al delincuente, lo puede hacer, o puede apoyar al hermano, a la hermana que ha cometido un ilícito, y es necesario que se le acompañe. O sea, yo creo que ahí faltó un poquito de consejería, digamos, porque funcionaron en torno a sus propias ideas. Hay que dejar la idea aquí de lado y mirar, volvamos al principio, a Cristo. ¿Ya? ¿Qué hace el Señor? El Señor denunció las cosas. El Señor pero no dejó votado a la persona, sino que lo aconsejó, lo guió. ¿Qué le dijo el Señor? Yo siempre pongo este ejemplo en la mujer adúltera, en Juan 8. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Vete, ¿dónde están dónde están los que te condenan? No había ninguno, ¿no es cierto? Se habían ido, dice la palabra. Pero el énfasis también no está dado en los otros que se fueron, sino que el énfasis está en lo que el Señor le dice a la mujer. No están los que te condenan, ni yo te condeno, pero no peques más. Ahí está el énfasis no está lo otro, o sea, todo es importante en la palabra, pero en el momento, ¿qué quiero decir? Lo que el Señor quiso llevar las cosas no era por las piedras, sino porque Él la confrontó, la guió, y también enfrentó a los que querían atacarla, y sin buscarle una solución al tema. Entonces aquí se trata el punto del ejemplo del Señor, del Maestro. ¿Dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Se fueron, ¿no es cierto? Ellos no te condenan, ni yo te condeno. Ve en paz, le dice, pero no peques más. Ahí está el consejo, Señor. ¿Ya? El Señor no la dejó tirada, no la dejó abandonada. Tampoco dijo la mujer nunca ha pecado. No dijo eso el Señor en ningún momento. Pero le protegió la vida. Entonces, el rol nuestro también es eso. Por ejemplo, un hermano cae en desgracia por robar. Este es un ladrón, nunca más lo vemos. Que esté preso. ¿Cuál es mi deber como pastor? Acompañarlo. No mirar cuando voy a la cárcel para todos lados que no me vean, ¿no es cierto? Porque voy a ver a alguien que está caído en desgracia. No, mi deber es ir a verlo, orar por él y decirle que el Señor perdona los pecados y que se arrepienta. Si aquí es eso el tema de la consejería, es acompañar, es acompañamiento, como veremos, ¿ya? Otro ejemplo, delante les ponía, nunca hay que estar con una persona del sexo opuesto en un lugar solo. Se recomienda que los pastores acompañen con su esposa a las visitas, o bien que vayan con otro hermano, pero nunca vayan a la casa de una hermana solos. O sea, metámonos bien en la cabeza eso, porque a veces nosotros pensamos, la pobre hermanita está enfermita y y parto allá. No, cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Créanme que han caído siervos tentados por ellos. No estoy diciendo que ellos partieron con mala fe, sino que fueron tentados. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? ¿Para qué arriesgarla ahí o arriesgar
la honra del Señor, la honra de la iglesia, nuestra propia honra, nuestra familia y todas las consecuencias. Si está en un problema, es mejor incluso pecar de no ir a ver a la hermana, escúchenme lo que les digo, de decirle, hermana, no puedo ir, disculpe, si tu esposa no te puede acompañar. Tampoco vayan con una hermana de la iglesia, ¿para qué se van a arriesgar inútilmente a poner problemas en su familia y la de la hermana? Tiene que ser alguien, vayan con su hija, por ejemplo, vayan con su mamá o con su esposa, que es lo ideal, porque ya es su ayuda idónea, ¿no es cierto? Pero, o bien con otro hermano, programen la visita y si, por ejemplo, ustedes pasan y van a ver a la familia, está el jefe de hogar, de la puerta solamente. Hermana, podemos, disculpe, ya no me voy. Y eso no es ser cobarde, eso es ser honesto frente al Señor. El ejemplo es José. José, ¿se acuerdan de la historia de José y la esposa de Potifar? ¿Qué es lo que hizo José? Estando solo, siendo un joven, que uno podría decir está con toda la hormona fuerte, la mujer lo tentó. ¿Y qué hizo José? Salió huyendo. ¿Y por qué salió huyendo? ¿Que acaso José no tenía interés en la mujer? Dice la palabra que era una mujer bonita. ¿Pero qué hizo José? Huyó. Entonces nosotros tenemos que huir, literalmente, mejor meternos en esas cosas que cantamos, que conversamos en la historia bíblica, ahí está el consejo. Nunca solo con una hermana, nunca. Y aunque sea, pucha, lo peor, mejor postergar la visita o ir después o por teléfono, pero nunca entren a un hogar, hermanos amados, si no está el jefe de hogar. Así de tajante. Si no van acompañados de su esposa, mejor no entren. No entren a ese lugar porque es peligroso, ¿ya? Y no estoy hablando de nadie en particular, simplemente de las circunstancias que se nos van presentando, ¿ya? Yo creo que nosotros tenemos que pensar en eso. Una vez una hermana, me recuerdo, me decía, pastor, yo quiero conversar con usted. Ya, hermana, vamos a conversar, conversemos, no hay problema. No es que yo quiera hablar con usted en privado. Sí, pero, hermana, pero me dijo, no, es que algo importante. Ya. Le dije a una hermanita, una abuelita de la iglesia, hermanita, voy a conversar con la hermana en este rincón de la iglesia, y la hermanita está como a 10 metros. Y le dije, hermanita, esto lo viví, le dije, hermanita, yo voy a hablar con la hermana tanto, y usted esté orando, por favor. Y le voy a pedir que esté orando, para ayudar a la hermana. No sé la conversación, ya pastor, ningún problema, era una mujer de oración. Y cuando la hermana empezó, pero yo quiero hablar en la oficina, no, hermanita, vamos a conversar acá. Con usted no se puede hablar. Se enojó conmigo. Pero yo preferí que ella se enojara conmigo, porque uno, digamos las cosas, uno va intuyendo las cosas, y tampoco no somos necios, ¿ya? Cuando eso hay que uno diga, no me di cuenta, yo no creo en eso, yo creo que siempre tenemos un límite y hay que parar, no. Así que cuidado en eso, hermanos, ¿ya? Lo mismo cuando hacemos visitas de iglesia, el pastor no debería andar con una hermana que no sea una persona ya a cierta edad, ¿no es cierto? Si voy a andar con una abuelita no hay problema, ¿no es cierto? Pero una hermana joven puede traer problemas al propio hogar de la hermana. Entonces, uno se presta para dificultades, entonces después el pastor anda con clases particulares, decían de un pastor, anda haciendo clases particulares. Entonces, burla eso. ¿Qué deshonra? ¿Se dan cuenta? Es la integridad, hermano, es la integridad. También, pasando a otro punto que se menciona como una característica, es la humildad. Tenemos que ser humildes. No sabemos cuáles casos se nos van a ir presentando para entender nuestra vida como consejeros, pero tenemos que reconocer con mucha humildad que somos incapaces en muchas cosas, pero hay que reposar en Dios. Por algo usted es consejero, por algo usted es pastor, presbítero o hermano diácono, diaconisa, ¿no es cierto? O es consejero, ¿por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Hay que descansar en el Señor. No flojear en el Señor, sino descansar en el Señor, ¿no es cierto? Ya, saber que el Señor nos guía y reconocer su soberanía y al mismo tiempo nuestra pequeñez. Dice Pablo que Él se perfecciona en mis debilidades. Es Cristo el que se perfecciona en mis debilidades.
Nosotros no debemos sentirnos competentes para todo, sino que recordar que Dios no elige a los capacitados, sino Él capacita a los elegidos, Él capacita a su iglesia, el Espíritu Santo nos va capacitando. Él nos hace competentes, ¿ya? La obra es de Él y nosotros también recordar que nosotros somos carnales, también somos pecadores. Somos redimidos, pero pecadores. También debemos de ser bondadosos, ¿ya? Bondadoso, una actitud buena en el corazón, de interés y afecto por los demás. A veces vienen, el pastor o hermano, ¿sabe? O hermana, tengo un problema, quisiera conversar con usted. Ya hermana, pero de los dientes para afuera y por dentro, pip, 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 cómo me quitó el tiempo. Mejor decirle, hermanita, ¿sabe? Estoy complicado ahora, podemos conversar después, fijemos una hora. No caer en soberbia y ser bondadoso para poder escuchar a la persona. Tampoco ser egocéntrico. Y esto va también con escuchar. A veces tenemos nosotros los chilenos, los latinos, y todos tenemos, yo creo que yo tengo no escuchamos a las personas. Se nos cuenta un problema y terminamos hablando de nuestra vida. Y yo, ejemplo, ¿qué es lo que soy frente al problema? Hay que aprender a escuchar, ser bondadoso. El tiempo. A veces las personas necesitan simplemente desahogarse, hablar. Y si yo no tengo el tiempo de escucharlo, si no tengo un interés verdadero o quiero hablar de mí mismo, de mis virtudes, pucha, estamos mal, no va a funcionar, ¿ya? El consejero, hombre o mujer, debe estar dispuesto a ayudar al otro. En medio de los problemas, uno tiene que llevar a Cristo, debe orar. Siempre en nuestras consejerías tiene que haber un interés genuino. Siempre debemos, antes de empezar una reunión, orar. Hoy día, por ejemplo, nos decíamos, oremos. Cualquiera de las personas que estamos aquí presentes, porque somos hijos del Señor, podemos orar. Y oren en sus reuniones. Y oren también cuando estén conversando, escuchando. Oren al Señor. Eso no significa distraerse, sino pedir consejo al Señor. Y sobre todas las cosas, como le digo, pensar en que estamos sirviendo a los hermanos. Estamos sirviendo a Dios a través de ellos. También debemos respetar a los hermanos. Todos son los otros como dignos de honor. Prestar atención a los aconsejados. Mantener un volumen adecuado de voz. Hablar lento. Los chilenos hablamos muy rápido. Tenemos que aprender a hablar más lento. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, en la iglesia, a veces parece que es carrera de caballo lo que se están leyendo, ¿no? Por ejemplo, cuando usted está predicando, está enseñando, usted está aconsejando, el consejo de Dios hablando en el púlpito, ¿no es cierto? Entonces a veces, ¿qué hacemos con la lectura? Corremos con la lectura, como si no nos fueran los tiempos a acabar, ¿no? Le damos con pausa, respetemos, dando sentido, como dice el libro de Nehemías, a lo que vamos leyendo. Tener un contacto visual con la persona que está hablándonos, ¿ya? No minimizar los problemas del aconsejado, ¿ya? Ah, no, si eso a todo el mundo le pasa. Esa es la peor frase que uno se le puede ocurrir, ¿ya? No, si todo el mundo le pasa. Pero debemos de escucharlo porque la persona si está buscando el consejo porque es algo que es importante. Sea un niñito pequeño. A veces los niños pequeños tienen problemas pequeños, pero para ellos son grandes. Entonces el consejo también tiene que ir para ellos. Al consolar al pequeñito, ya, o a la familia. A veces tenemos distintas magnitudes de problemas, pero en todos se mantiene la misma regla. Ahora, el consejero bíblico, un buen consejero bíblico, tiene que conocer la palabra de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella es su guía, ella es nuestra guía, nuestra única regla de fe y de conducta, y debemos de aprender a aconsejar con ella, ¿ya? Debemos de conocer y estudiar los principios de la palabra para aplicarlo en diversas situaciones. Ahora ponemos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de José. Él perdonó, él entendió la soberanía de Dios, huyó del pecado, quedó de cobarde, incluso cualquier otro, perdón la expresión vulgar, lo que iba a decir, si hubiera sido muy machito, se hubiera quedado ahí. Pero ¿qué hubiera hecho? Él traicionado a su Señor, traicionado a Dios. Entonces, hay que siempre ser, en ese sentido, cuidadoso.
Cuando hay conflicto, por ejemplo, no entrar uno en el conflicto. A veces también tenemos la sangre nos hierve, decimos a veces, me sacó de quicio. También ahí debemos no perder nunca de vista el rol que el Señor nos ha puesto. Si usted pierde la calma, todos perdemos la calma. Y a veces las personas tenemos que parar, escucharnos, como les digo, pero no somos nosotros, sino que es el Señor. Por eso hay que estudiar permanente, en forma consciente y continuamente la palabra. Adams, James Adams dice que aconsejar es un ministerio de la palabra. Es un ministerio. Ministerio significa servicio, ¿ya? Es un servicio de la palabra aplicado. Y como el Espíritu Santo cambia las palabras por medio, o sea, el Espíritu Santo cambia las personas por medio de la palabra, es esencial siempre el conocimiento creciente de ella. No sabemos el momento en que vamos a usar la palabra, pero el Señor nos dice que Él pondrá palabras en nuestros labios, sean príncipes, sean autoridades, sea quien sea, Dios siempre va a poner palabras en nuestros labios, pero para eso hay que estudiarlas, ¿no es cierto? A veces los aconsejados pueden tener dificultades debido a sus creencias incorrectas. Por eso es necesario el conocimiento de la palabra para enseñarla a discernir el error y corregirlo de manera adecuada. ¿No es cierto? Por otro lado, el conocimiento de la palabra no solamente debe ser teórico, sino que experimental, porque lo hemos vivido. No podemos hablar solamente en teoría de la palabra de Dios. Tenemos que conocerla en nuestro diario vivir, aplicarla, ver como ejemplos de otros hermanos, ¿ya? ¿Para qué? Para que de esta manera podamos tener un verdadero conocimiento de la misma. También tenemos que ser sabios, pero no es la sabiduría del mundo, sino la que nos dice Proverbio 1:7, ¿no es cierto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Dios. No es el miedo a Dios, ya es el temor de Jehová, es decir, el respeto, es una preocupación consciente y constante de complacer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es una actitud que el consejero debe mantener, ya de esta manera poder aplicarlo a las diversas situaciones de la vida cotidiana. A veces preguntar qué hubiera hecho el Señor en mi caso, qué hubiera hecho el Señor en este caso. Puede ser que en los tiempos del Señor Jesucristo no hubieran autos, no hubieran cohetes, pero sí los problemas eran los mismos, similares. Entonces, el Señor nos va aconsejando, nos va mostrando. Entonces, debemos de aprender a dar forma, o sea, a entregar formalmente la palabra, la creencia en la vida de cada día. Por ejemplo, el Salmo 51, que nos habla del pecado. Tenerlo claro eso también. Situaciones de la vida nacen del pecado. Nosotros no podemos justificar las cosas si hay pecado. El pecado es pecado y tenemos que ser claros en ese punto. ¿Por qué se producen los problemas? Porque olvidamos la realidad y tratamos de taparlas. Entonces, cuando es pecado. Y nosotros cuando ejercemos la autoridad como consejeros debemos también tener claridad en ello. El consejero también debe ser una persona de fe, un hombre de fe y esperanza, que crea con firmeza en las promesas escriturales, confiarla en el poder de la palabra para dar esperanza al que no la tiene. Si nosotros pensamos y tenemos dudas, Santiago nos dice hay del que duda, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la Biblia es certeza, es convicción. Eso es fe, no es duda. Lo que supone la certeza y la convicción es la duda. Entonces, si nosotros dudamos de la palabra, dudamos del poder de la palabra, obviamente vamos a fracasar. Seremos como ese metal que retiñe, solamente suena, pero no hay amor en ello. También tiene autoridad el consejero, pero esta autoridad no es dada por el hombre, sino que es la autoridad dada por Dios. El consejero reposa en las Sagradas Escrituras, ya sea un pastor o un miembro que aconseja, siempre ejerce la autoridad que Cristo le ha conferido. Es un ministerio, ¿ya? También debemos ser auténticos, ser sinceros en nuestras capacidades y limitaciones, reconocer nuestras propias debilidades, como hemos mencionado.
ser sincero acerca de las metas y los programas que tenemos para el aconsejado. En todo momento nosotros debemos ser transparentes con él, ¿ya? Y incluso si hay algo que nos supera, ser transparente con el aconsejado para decirle, mira, yo pienso que podríamos buscar apoyo en otra persona, ¿te parece? O sea, no sentirse un fracaso, todo lo contrario, nosotros estamos viendo al hermano, a la hermana aconsejada en amor, y el amor significa también buscar apoyo, ¿ya? En cuanto, no sé si les es más o menos claro estos principios que son bien necesarios para nuestra vida. Ahora, no solamente siendo consejeros, sino en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, en el trabajo, estos principios son transversales, ¿no es cierto? Son transversales en todo momento. Escuchar a los jefes y escuchar a los subordinados, escuchar a los hermanos, escuchar cómo se va desarrollando. Estos principios son transversales. ¿Por qué? Porque el cristiano es integral en todo momento. ¿Ya? No es solamente cristiano en el templo el día domingo de las puertas para adentro, uno es cristiano en todo momento. En cuanto a las habilidades del consejero, delante anticipábamos algunas, tiene que saber escuchar, escuchar, eh, delante les decía, les cuesta harto a los predicadores, los que predicamos nos cuesta harto saber escuchar, pero hay que saber escuchar, aunque nos cueste luchar por ello. Si queremos ayudar, realmente tenemos que escuchar. Y de esta manera las personas empiezan a entender las cosas y van viendo que hay interés porque se les presta atención a su problema. También debe haber empatía cristiana. No es la empatía mundana, sino la empatía que para poder entender los problemas de otros, pero la empatía cristiana está fundada en el amor, ¿ya? Hay que pensar cómo nos sentiríamos a los pies del aconsejado, de identificarnos con su problema. Eso es mirar con la compasión con que miró el Señor Jesucristo. Jesús es el mejor ejemplo de compasión. El Señor no miró con ojos de compasivos y fue movido a obrar por amor y por misericordia hacia las personas que él sanó o que él limpió, ¿no es cierto? Y acercarnos al aconsejado como si fuera uno de nuestra familia, eh, dándonos cuenta de nuestra propia pecaminosidad. Ejemplos de sugerencias que da Mac, este es un autor norteamericano, de cómo mostrar compasión. Primero le ha dicho que se preocupa por ellos, ha orado con ellos y por ellos, antes hablábamos, se ha regocijado y entristecido con ellos. Tenemos que felicitar cuando hay avances. No todo es rápido. A veces perdemos la paciencia, quisiéramos que todo fuera rápido. Y no, las cosas tienen su tiempo. Hay que tratarlos con ellos con gentileza y ternura. Ser delicados. Teniendo gracia al hablar, que nuestras palabras sean sazonadas, dice la palabra, ¿no es cierto? Que tengan gusto. Amándolos y aceptándolos, aunque hayan rechazado el consejo. No podemos quedar, como decimos en buen chileno, picados porque no escuchó mis palabras, ¿no? Amarlos, amarlos, hay que amarlos. Y eso es lo que también defendiendo a aquellos que los maltratan y acusan. Aquí es lo que antes hablábamos, nosotros tenemos que cuidar a los que son maltratados o ofendidos. Perdonar por cualquier cosa incorrecta que hayan hecho. Nosotros no somos los jueces, pero sí los consejeros. A propósito de lo que el hermano Jorge antes nos lleva a meditar. Yo no soy el juez, no me corresponde, pero sí mi rol es perdonarlo, mostrarle que Cristo perdona, que los pecados son perdonados, pero cambiar y también acompañar. Yo estoy contigo, aunque sea un momento difícil, pero yo voy a estar contigo, porque el Señor así lo ordena y el Señor así también está con nosotros. Ahora también estar dispuesto a sufrir necesidades físicas si fuera necesario. Si la persona está pasando una apretura económica, yo también tengo que, por ejemplo,
Y para eso son las ofrendas blancas, para llevar alimentos a las personas. Cuando uno lleva alimentos, la ofrenda blanca a los hogares, no es cosa de decirle, hermana, ahí tiene un paquetito para usted. Es entregar la palabra, saber que por algo están pasando, asumir que están pasando por un problema económico grave, puede ser la muerte del jefe de hogar, un problema económico, un accidente, no sé, muchos ejemplos se pueden dar, una mala decisión económica. Pero yo no le voy a decir, pucha, la próxima vez tienes que preocuparte de cuidar tu dinero, no, simplemente acompañarlo, orar, leer la palabra y manifestar el amor que corresponde a los cristianos. El mundo nos dice que no nos tenemos que involucrar emocionalmente con el paciente. Dice la Biblia, claro, hay que involucrarse emocionalmente, no sentimentalmente, ya, no hay que distinguir ahí, ya, no, hay que compartir la carga, pero sin quitarle la responsabilidad a la persona. Por eso la Escritura nos dice, gozados con el que se goza, llorad con los que... ¿Ya? Eso es estar con ellos, ¿ya? Plantear soluciones, buscar soluciones, ser hospitalario. Eso significa generar confianza con las personas, con los hermanos, especialmente en cuestiones pastorales. No, en mi casa es mi reino y nadie más entra. No, no es así, tener que ser abiertos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser una de que las personas puedan escuchar a su hogar, a su familia, a conocer, ya que haya confianza, ¿ya? ¿No es cierto? No ser agrios con las personas. Saber que podemos estar con la persona y con las personas, ¿ya? De esta manera ellos nos van a hablar con mayor franqueza acerca de también. También entendemos que a veces que hay personas que, o sea, que tenemos que saber mostrarles que estamos interesados en su problema. Y si nosotros pensamos que una persona extraña o es un enemigo viene a criticarnos, nos vamos a poner en la defensiva y sospecharemos sus motivaciones. Entonces, al final, creo yo que no va a haber un buen resultado. También usar adecuadamente la escritura, ya con exactitud, no lo que yo pienso que dice la escritura, sino lo que la escritura dice, ya. Hay que siempre tener cuidado con no contaminar o confundir la palabra con mis propias intenciones, ya. Y de esta manera concluye el Moral en este punto diciendo que el consejero va a ser en definitiva un verdadero mentor, un discipulador. ¿Por qué? Porque debe enseñar al aconsejado a aplicar las verdades de la Escritura a su vida por sí mismo. Esto ayudará, dice, a no crear una dependencia al consejero. El consejero da consejos, no puede transformarse en un amo de la persona aconsejada, ¿ya? El otro día, y ahora voy a estar en este punto, hermano Jorge, creo que fue Jorge, si no me equivoco, me disculpan, preguntaba si la consejería era solamente para los hermanos de la iglesia. Y yo le dije, eso lo vamos a contestar la próxima semana, hoy día al día. Entonces, yo pienso que la consejería es amplia, ya no es algo oculto que solamente se administra dentro de la iglesia. Yo pienso que nosotros podemos aconsejar a una persona que no conoce al Señor, claro, con nuestras armas. ¿Cuál es nuestra arma? La Biblia. Si llegan a conversar con nosotros porque hay un interés o un entendimiento que podemos, de esta manera nosotros en todo momento debemos de entregar la palabra. Ahora, sin lugar a dudas, pareciera que uno piensa que es mejor la persona que es creyente, pero créanme, a veces cuando están los problemas, los creyentes y los no creyentes nos comportamos igual. A veces los hermanos hay que tratarlos, hermano, usted es creyente, bueno, ¿y qué me interesa? No, hay personas que, no sé si le ha tocado alguna vez, pero hay personas que reaccionan muy fuerte. Entonces nosotros ¿qué debemos de entregar la palabra a todas las personas, quienes sean? Y de esta forma mostrar también las verdades cristianas, mostrar a Cristo.
Esto es lo que hacen los hermanos, por ejemplo, que visitan en las cárceles. Hay ministerios carcelarios que esto es lo que hacen en la práctica. Es cierto, llevan alegría, llevan la palabra, pero también están aconsejando a las personas cuando salgan, cuando estén dentro, a que entreguen su vida al Señor, a que entiendan que la palabra, que es Dios el que va obrando en sus vidas. Yo me acuerdo un caso, y esto es un caso de la vida real, que viví, me acuerdo años atrás, una persona que fue acusado injustamente de un crimen, de un asesinato, y, y estuvo 20 días en la cárcel, 20 días. Yo estaba haciendo la práctica, entonces yo no entendía cuando era, uno no entiende toda la dimensión de la palabra, pero yo cuando salí de la cárcel yo estaba contento porque me había tocado que ayudar a que saliera como abogado postulante. Entonces le dije, pucha, qué pena que haya estado preso injustamente. Incluso había una comida, me invitaron. Entonces estaban bien contentos, la familia, todo. Y me dijo, ¿sabe Carlos? Me dijo, ¿sabe Carlitos? Me dijo, fueron los mejores días que de mi vida. Yo quedé para adentro, quedé para adentro, porque en 20 días Dios me mostró mi pecado, me dijo, yo quedé más para adentro todavía. Yo recién estaba escuchando, como joven, escuchaba en la iglesia del pecado, cosas, pero uno no ve estas cosas tan en la vida real, como se dice. Y, ¿Y qué es lo que pasó? Él me dijo, mire, le voy a decir algo. Yo antes de caer preso consumía cocaína. Me levantaba consumiendo coca a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, me pegaba mi jaladita, llegaba a la 1 de la mañana, reventado, pero habiendo consumido droga, y me estaba muriendo, me estaba consumiendo la droga. Pero estos 20 días, pasé, ¿sabe? Créame, me dijo, estaba muy afligido, pero Dios me habló, me dijo. Dios me habló en la cárcel a través de los hermanos, porque estos días que fueron de abstinencia fueron trágicos para mí, pero me libraron de la droga. Y para mí eso, ¿sabe? Me dijo, es lo mejor que me puede haber pasado. Yo le pido a Dios por eso. Yo quedé sorprendido, un lindo testimonio de vida. Yo nunca me lo podía ver, eh, pero yo quedé sorprendido en ello. A veces nosotros juzgamos situaciones del Señor. 20 días yo le dije, pucha, qué pena que estuviste 20 días en forma injusta y preso. Pero él me dijo, no, fueron los mejores 20 días de mi vida, dejé la droga. Que nadie se le haya podido quitar, el Señor se la quitó de esa manera. ¿Y quién le habló del Evangelio? En la cárcel le hablaron del Evangelio. Yo, como les digo, nunca más lo volví a ver. No supe más de él, pero sus palabras me impactaron. Y realmente es impactante escuchar esos testimonios de cómo el Señor va obrando, cuando reconocemos que Dios en todas circunstancias nos cuida, e incluso nos hace caer y morder el polvo. El polvo. No fue David el que perseguido por su propio hijo, perdiendo el reino, todo lo importante para él, destruyéndose, pero ahí está la confianza en el Señor. Déjalo, cuando él estaba siendo apedreado por Abisaí, le dice ladrón, sangriento, asesino, y saca la espada de su guardia, y dice, no, no, déjalo, el Señor está hablando a través de él, estoy parafraseando. No es hermoso, por ejemplo, a Salomón, el hijo que tuvo con Betsabé. Siempre le ponemos el acento en el matrimonio a propósito de lo que está enseñando la hermana, la esposa de Eleazar, hablaba precisamente de esta historia. Pero hay una parte que es más adelante, cuando el rey está sufriendo, cuando el niño está enfermo, y al 8.º día el niño muere. ¿Y cuál fue la actitud de Salomón? Se quedó triste, ¿no? Se puso contento, cambió ropa, comió. Y su consejero le dicen, pero antes que el niño estaba enfermo, pues sufrías y ahora que murió, ¿tú estás contento? ¿Y cuál es la respuesta sorprendente de la palabra del rey? Obviamente guiado por el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer que vuelva, pero yo sí iré donde él está en este momento. Ahí nos habla de una promesa tremenda para, por ejemplo, una mamita que ha perdido a su hijo. Ahí hay una promesa tremenda de encuentro, un verdadero encuentro.
y no sé, por ahí va a andar dando vueltas y nos vamos a topar, no, es un verdadero encuentro donde en los cielos, son hijos de la promesa. Entonces, es hermoso cómo la palabra nos va hablando y llevando consuelo. Me vino a la mente eso porque una hermana un día estábamos hablando de eso y se puso a llorar desconsolada. Y le pregunté, 40 años, perdí un hijo. Y pensé, era una situación trágica también de su vida. Pero ahora el Señor me dijo, me dio alivio. 40 años después, el Señor a través de la palabra le dio alivio a la persona. Y hermoso eso. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos ha dado alivio la palabra? No nos hemos quebrado. El Señor es el que nos confronta, el Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos levanta. Eh, Volviendo a las técnicas, tenemos que aprender a reunir información para atender mejor a las personas. Puede ser que un afectado sea una familiar, un amigo, un alumno, un hermano de usted. ¿Podemos aconsejar a nuestros hijos? Claro que sí. Claro que sí. A nuestros nietos, claro que sí. Ahí va la profe, esa profe me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? Le preguntaba a un niño, porque cuando llego a casa me reta. Entonces, le dice, si ella, la profesora, no te corrigiera, preocúpate. Y la profesora te corrige, da gracias, porque cuando tú seas viejita, vas a decir, a mí una profesora me enseñó a llegar a la hora. Ah, ¿verdad? Me dijo, y se fue contenta. Pero no, no, ahí va la bruja, poco menos, cruzando, no. Nosotros tenemos que aprender en todo momento a corregir, tenemos que estar atentos ahí a ello. Eh, entonces, ahora puede ser la relación cercana o no cercana. Obviamente, si la persona aconsejada es cercano, podremos conocer mejor a un cuñado, por ejemplo, que se separa. ¿Quién no tiene un matrimonio amigo o algún pariente, hermano o cuñado que se han separado? Entonces, eh, aconsejarlo, apoyarlo. Entonces, ¿cómo podemos ver distintas cosas? ¿Cómo podemos nosotros informarnos para tener un mejor consejo? Primero, la observación. No se trata de esto mirando a todas las personas así con los ojos encima, sino que verlos si son situaciones espontáneas, planificadas, ser objetivos. La expresión del rostro a veces muestran que las personas están sufriendo. Mirándole los ojos uno puede verlo. O está cansado, o bien en cierto modo mirarlo, si está a cada rato moviéndose en la silla y frotando los brazos o moviendo las piernas. Está ansiosa la persona. Entonces, si nosotros vamos a conversar, es bueno tener un registro, por ejemplo, de lo que vimos. No interpretar, sino ver, por ejemplo, tal día la persona estaba ansiosa, se movía constantemente en el asiento. Tal día la persona movía las piernas, se rascaba cada rato, se afligía, bajaba la cabeza. No es para juzgar, ni tampoco dárselo de pitonizo, sino que ver y observar los cambios que se van produciendo. También tener un expediente, una nota. Si usted habla con una persona, es recomendable que tenga su libretita. No el celular, es mejor una libretita, porque el celular de repente entra un mensaje, WhatsApp, o entra una noticia y nos quedamos pegados, y no. El celular, cuando estamos aconsejando, en guardar el bolsillo y en silencio, ahí guardadito, porque a veces no. Entonces, si queremos tomar nota, o sea, queremos escuchar a la persona, podemos tomar nota, escribir datos personales, motivo de la conversación, qué es lo que se habló, qué palabras se habló, y de esta manera ir tomando notas en una libretita. No el celular, como les digo, pues es que las personas tenemos agenda en los celulares, pero cuando estamos con el celular nos tendemos a distraer, porque el celular, hay que decirlo, trae mucha distracción. Entonces, dejarlo apagado y informar a las personas a tu esposa o a tus hijos que tú querías. Hermano Jorge, perdón.
Yo me acuerdo del pastor Esaú Reyes, que hizo un seminario acerca de la consejería, y es consejero profesional, ya Sí, según claro. él estaba hablando. Y él decía que él daba una cierta cantidad de sesiones, y no más. Creo que Claro. era, no me acuerdo del número, pero decía, yo doy 20 sesiones y no más que eso. Pasado eso, ya el problema es mayor o se soluciona el problema. No sé qué Claro. opina usted con respecto a eso. Claro, tenemos que fijar límites, ¿ya? El límite a nuestras conversaciones. Siempre, por ejemplo, no podemos estar 4 horas con la persona. Tenemos que decirle, vamos a conversar 3/4 de hora, es recomendable. Más allá, las personas perdemos concentración. Y aprender a hacer con la persona, decirle, mira, vamos a conversar limitado de tiempo. Con esto no significa que llega la hora y nos paramos y nos vamos, sino que decirle, mira, la hora, ya la cumplimos la hora, meditemos en lo que conversamos y nos juntamos tal día a tal hora, ¿no es cierto? Fijar, no es cosa, por ejemplo, o sea, ser responsable en la fijación de horarios. Ya, si usted fija un horario a una determinada hora y un determinado lugar, un determinado día, tiene que cumplirse, porque si no se va diluyendo las cosas. Es bueno tener un horario. Es aconsejable también pensar un número de sesiones. Yo no, va a depender, digamos, de la situación, pero unas 6, 8 sesiones es más que suficiente para poder enfrentar el problema, porque si no, la persona no va nosotros no somos capaces en un determinado número de sesiones de enfrentar el problema, porque no estamos confrontando a la persona, sino buscándola al problema, significa que no sobrepasó. ¿Ya? Entonces, por eso él decía un determinado número de sesiones. Él es consejero profesional, pastor Esaú, efectivamente. ¿Ya? Hay veces hay consejerías que requieren 1 hora y otras que requieren más tiempo, pero eh, pensando siempre en un límite para que las cosas no se alarguen eternamente. Tiene que haber soluciones, y si no, buscar el apoyo en otro consejero para poder buscar una solución a la problemática. O otro profesional, porque pensemos que la persona también está enferma, entonces nosotros no podemos darle una pastilla a la persona, pero sí la podemos aconsejar, acompañarla al médico incluso, ¿ya? ¿Podemos hacer eso? Sí, no hay problema en eso, pero siempre siendo responsable en el día y la hora. Por ejemplo, el día miércoles a las 7 de la tarde, miércoles a las 7 de la tarde. Es que se me ocurrió una idea el día domingo, ¿no? Tenemos que enseñar a las personas también a respetarnos. Entonces, si nos dicen, pastor, mire, ¿sabes sobre lo que conversamos el otro día? Perfecto, hermano, conversémoslo el día miércoles a las 7, a la hora que convenimos. Perfecto. Y eso es honesto, digamos, porque también hay personas que son manipuladoras también, hay que pensar en eso. Y entonces tenemos que enseñar también a las personas no estoy pensando mal de las personas, simplemente hay que guiarlas, ya hay veces que necesitan guía. Eh, por lo mismo a los drogadictos nunca hay que darles plata, ya a veces muchas personas jóvenes que conocemos en razón de la iglesia o de vecinos, que, oye, pastor, ¿me puede dar una luquita que necesito para comida? Mejor no darle plata porque se la van a consumir. No, muchas que necesito, no hay plata. Es una mala ayuda, digamos, dar dinero a las personas que Pastor, caían en la droga. ¿Sí, hermano? eh, nosotros cuando trabajábamos en consejería con mi esposa ya en Viña del Mar, en Reñaca, había un ítem, o en este caso hay un área de la consejería que sobre todo de matrimonios, cuando uno pregunta, y me hacía mucho ruido el por qué y el qué. Entonces, cuando uno pregunta el por qué crees tú que sucedió esto, la persona ahí, el marido o la mujer, se sienten víctimas y tienen para conversar 1 hora. Y lo mismo pasa al revés, cuando uno le pregunta al marido o a la esposa. Por eso es que cuando uno habla, Calvino dice, cuando uno habla de sus virtudes y mis verdades,
la mitad de las mitades, es decir, créeme la mitad de las mitades. Y cuando uno en una consejería matrimonial le pregunta a la víctima, en este caso, ¿por qué crees tú? Ahí va a tener una hora de victimización, lo mismo por el otro lado. Entonces, por eso que el manual aquí es tan preciso para poder primero hacer preguntas abiertas y después, más que preguntar el por qué, preguntar ¿qué crees tú? ¿Qué fallaste? Porque cuando uno empieza a confrontar, créame que lo único que quiere el que fue victimario o el que es víctima, lo único que quiere es terminar la consejería. Cambia de inmediato la figura, porque uno empieza a confrontarlo con la palabra del Señor y ya, no quiere seguir con la consejería. Pero pregúntenle sobre su victimización, tiene para hablar una hora. Entonces, por ahí más o menos va el tema de respetar los horarios y el tiempo, y también las preguntas adecuadas, porque eh, cuando uno confronta con la palabra del Señor, ahí prácticamente quieren terminar como la consejería súper rapidito. Claro. Efectivamente uno tiene que, o sea, la guía no somos nosotros, volvemos al punto, ¿ya? Nosotros no somos terapias, nosotros llevamos la palabra. Por ello debemos de aprender bien qué es lo que está pasando a través de estas anotaciones que estamos hablando, observaciones, escuchar, retroalimentarnos, decirle, hermano, mire, o hermana, mire, yo entendí, o persona no, X, lo que usted me dijo era esto, ¿es esto lo que usted me quiso expresar? ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene varios giros. Entonces a veces nosotros entendemos algo y algo distinto. Entonces es mejor preguntar y decirle por qué pasó, o sea, si lo que yo entendí es lo que usted me quiso decir, ¿ya? También hacer preguntas naturales, no ser forzado, ¿ya? Eh, no la pregunta, no caer en los énfasis de la victimización, como dice el hermano Poveda, sino llevarlo a la solución del problema. ¿En qué manera tú colaboraste en este problema? Eh, Porque sabemos que ya la Tercera Guerra Mundial se desató. También debemos, cuando aconsejemos matrimonios que estén enojados, no los pongamos el mismo día a sentarse a conversar porque va a ser un desastre. Cita al marido y si la esposa se acerca a ti, hermano, dile, mira, hermana, si usted quiere que la aconseje, yo también voy a hablar con su esposo. Eso no les gusta mucho o los esposos cuando acusan a su esposa, entonces uno debe decirle, mire, voy a hablar con su esposa, ¿te parece que converse con ella? ¿Para qué? Para que también vaya, las personas, la primera reacción siempre, perdón, es feo, como vomitar las cosas, enojado, pateando piedras, golpeando las cosas. Entonces uno debe decirle, ya perfecto, tomar nota, eh, qué estás haciendo tú para solucionar el problema, qué es cómo podemos rectificarlo, llevarlo al orden en las cosas, ya no a la locura, sino al orden. Y decirle, mire, ¿podría yo hablar con su esposo? ¿Puedo hablar yo con su esposo sobre este tema? Y ahí usted va a saber el tiro, digamos, la magnitud del problema, porque si la persona dice, no quiero que hable con nadie, quiere decir que no está buscando el consejo, ¿ya? Hay que aconsejarlo de otra manera, pero si hay problemas matrimoniales, hablar por separado y después conjuntamente para que los hermanos vean que también tienen más puntos de encuentro que de desencuentro. A veces las personas dicen, esta nunca me ha querido, o ella no me quiere, y empiezan a darse cuenta que realmente sí lo quieren. Ya es la victimización que se señalaba. Tomar apuntes es muy importante. No estar todo el rato, uno de aprender a tomar notitas, después las resume, las puede guardar, para que después el día de mañana, cuando volvamos a reencontrarnos, saber de lo que estamos hablando. ¿Ya? También el silencio. Uno debe manejar los silencios. Hay momentos que uno debe que piense, ya para ver si está para que tome una decisión o está olvidando algún detalle. ¿Ya? Esto Smile lo llama el silencio incómodo. ¿Ya? Cuando uno le dice, ¿estás dispuesta a perdonar? Ahí, dejarla ahí.
No seas tú el que le responda, sino que sea él el que responda. ¿Tú perdonas a tu esposa? ¿Tú perdonarías a tu esposa? ¿Pedirías perdón a tu esposa? Porque a veces llegan cosas que uno parte en A y termina en Z. Muchos se quejan pucha, lo que pasa acá, y que esta mujer no me anda tonteando, y uno le empieza a escarbar un poquito, y quien le impulsó a eso es el mismo marido, sus malos tratos, su insolencia. Entonces uno debe decirle, hermano, ¿tú estás dispuesto a perdonarla? ¿Estás dispuesto tú a pedir perdón? Y ahí guardar silencio, no empezar uno a hablar de uno mismo también, ¿no es cierto? Eh, eh, hay conductas, nosotros pensamos que hay conductas pecaminosas. Por ejemplo, pucha, se fue la hora, son las 22, 5 minutitos. Está buena el aprendizaje mutuo. Hay un caso, por ejemplo, ¿podemos controlar nuestra ira? ¿Podemos controlar nuestro enojo? Algunas personas dicen que no, yo pienso que sí. Y les voy a poner un ejemplo y que ustedes lo pueden usar. Eh, eh, Cuando, por ejemplo, estamos peleando la Tercera Guerra Mundial en mi hogar, estamos peleando, gritándonos, tirando en las cuestiones, y llama mi suegra o mi suegro por teléfono: hola, suegrito, ¿cómo estás? Cambiamos hasta la voz. ¿Cómo está tanto tiempo? Y no, si aquí está mi señor, voy a ponerme yo por si acaso esta es ficción. No, Nancita está súper bien, los niños están bien, e incluso le puedo estar hablando y colocándole cara o haciéndole gestos. No te preocupes, si aquí no ha pasado nada, no se preocupe. Pues eso me demuestra que podemos controlar el enojo. O llega alguien de visita, llega el pastor de visita y estamos en lo mejor de la pelea, y llega el pastor y nos empezamos incluso a abrazar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a veces hay matrimonios, hay peleas que se producen en los momentos más inesperados y por las cosas más insólitas, pero nosotros tenemos que aprender a controlarnos. Eso se llama dominio propio fruto del espíritu. ¿Ya? Eso se llama la prudencia, la templanza, aprender a ser templado. Si yo no soy templado, tengo que ejercitar el fruto del espíritu. ¿Cómo se ejercita? Escuchando, no subiendo la voz, ¿ya? No golpeando las cosas, porque eso es re fácil hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Pero el cristiano, ¿qué nos dice el Señor? Cuida lo tuyo, cuida el vaso más frágil que Dios te ha dado, que es tu esposa. Si yo la gritoneo, si yo le ando tirando patadas, ¿cómo trataría un vaso así? Hagan la prueba, a ver si les dura la... No yo les digo, ¿cómo trata usted a su esposa? ¿La ama? ¿La cuida? Sí, pero es que está tal por cual. Y un día le pasé una copa a un hermano. Le dije, mi hermano, ¿por qué no la patea? No, o sea, porque me miró así con los ojos abiertos, o sea, muy, muy sorprendido. Patéela, le dije, lo autorizo a que la patee. No, me dijo, ¿y por qué no? Porque se va a romper. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Que acaso su esposa no es el vaso más frágil? Es un cristal. Entonces, si usted no es capaz de no patear esta copa, que yo le estoy autorizando a que la rompa, porque sé que si le pega una patada se va a romper en 1000 añicos, ¿por qué ahora usted no va y le pide perdón a su esposa? Hay que entender la humillación del Señor no es pecaminosa ni es denigrante, sino que es una muestra de amor. Ya hay un ejemplo que un día, ahí uno se le van ocurriendo cosas en la marcha, pero ahí hay un ejemplo de dejar el viejo hombre, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Dejar tareas para la casa, ayudar a los aconsejados, que estudien temas bíblicos, que hagan su devocional, el culto diario con su familia, que lean libros, que anoten sus tareas. Por ejemplo, hoy día, ¿por qué grité? El control de ira, por ejemplo. ¿Por qué, hermano, cuándo grita? No cuando me desesperan. ¿Cuándo lo desesperan? No, cuando no me hacen caso. Ya, entonces usted esta semana va a notar en qué momento empezó a gritar.
hacer una lista, ya. Hermano, cuando usted, por ejemplo, las personas que son ludópatas, ludópata es el que le gustan los juegos de azar. Uno piensa en los casinos, en yo, esas cosas, o en Viña, ¿no? ¿Sabes? La ludopatía está muy presente con las maquinitas, esas de 100 pesitos. Es ludopatía esa. Personas empiezan a gastar platitas que no tienen, mucha gente pobre, que no tiene más, se la gastan todas en eso. Otros se la juegan en cartas, otros se la juegan en vino, otros se la juegan en alcohol, o en drogas. Entonces uno tiene que también llevarlo a eso, a horarios. Cuando están separados también los niños. Los niños no pueden ser tu moneda de casa. Tus hijos se respetan. Y tú como mamá, como papá, puedes estar muy bien, pero tus hijos, cuidarlos. Teniéndole un horario a los niños, por ejemplo. Hermano, tal hora, tal día, lo mismo, voy a pasar a buscarlo y cumplir con eso. Porque tus hijos no son una carga, una molestia, son tus hijos. Aunque tú estés enojado con la mamá o con el papá en su casa, tú no puedes pensar que tu hijo sea la moneda de cambio. No, es que me están sacando lo que no tengo de plata. Viejo, ese es otro tema. Es tus hijos, ámalos, respétalos, no hables mal de la mamá delante de ellos. Aunque ellos hablen tonteras, tú no hables mal de la mamá. Eso hay que aconsejarlos, hermanos. Ustedes se van a encontrar con una fauna de todo tipo que hay en la iglesia. Entonces, que si yo voy y le digo, no, hermano, está bien, si una bruja, hay que darle nomás, no, ahí está mal. Uno tiene que saber aconsejar, llevar a la paz. Y de poco a poco el diálogo se va a ir abriendo. Eh, Tener, en el caso de los matrimonios, es bueno que se reencuentren. Hay un problema de sexualidad dentro de los matrimonios. Y empiezan a mirar el ganado del cerco, al otro lado del cerco. Entonces dicen, no, no, es que no pasa nada. Pero ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no invita a tu esposa a comer? ¿Por qué no se invitan, se visten bonitos? Piensa tú cuando tú ibas a pololear. Yo le digo a los hermanos, a veces le he dicho, cuando tú pololeabas, ¿qué es lo que hacías? Te ponías perfume, te peinabas, ibas bien bonita. Ahora todo cochino y sucio, ¿no? Lávate para tu esposa, báñate para tu esposa. Lo mismo la esposa. La esposa a veces también, no, es que en la casa los cabros chicos y todo. Hermana, es su marido, póngase bonita para cuando él llegue, ¿ya? Y eso no es, no y háganlo. Créanme que algo lindo. Tengan un día para ustedes. Si quieren salir a comer, díganle el día viernes, en vez de estar cuidando los hijos, díganle a su esposo, ¿sabe? No sé el trato que ustedes tengan, ¿no es cierto? Hija linda, acompáñame, vamos, salgamos, y trátenla bien, disfruten de un tiempo de ustedes, porque o lleguen los chocolates o florcitas de repente, eso nunca fallan, los chocolates y las rayitas. Lleguen ahí con un pequeño engañito, como digo yo, siempre va a ser bien agradecido. Y aunque la esposa se vea desaliñada, uno también ser cuidadoso en eso. No decirle a la esposa, oye, que estáis fea, oye, oh, bruja, ¿no? Cuiden esas palabras. Yo les digo a los hermanos, mire, a veces se tratan, oye, cambien el animalito, a veces se tratan mal a veces las parejas se tratan de chanchito, de osito y cosas por el estilo. Entonces, entonces yo le digo a veces, la bruja, yo le digo, hermano, ¿por qué no mejor cambia la expresión bruja? Dígale, princesa, no sé, pues practique, ¿no? Que se bruja. Practique, le digo yo. Un consejo para volver a encender las llamas del amor, de la felicidad, de la intimidad, estar limpio. Si yo cuando era joven me preocupaba de llegar lo más líquido a la casa de mi Dolores, de mi novia, después que me casé ya me olvidé de andar limpio. Ya no, no es así. No, tenemos que aprender esas sutilezas. ¿Y por qué no por gastarnos finales? Sino porque tenemos que amarnos mutuamente y respetarnos, y de esta manera ofrecernos el uno al otro.
También no tenemos malas palabras. A veces cometemos errores delante de los demás, en público ofendemos a la esposa, la ponemos en ridículo. Esta nunca va a entender nada, no entiende, no comprende, o tenemos gestos. Entonces, tenemos que aprender a pedir perdón en eso, y la próxima vez que algo vaya a suceder, cuidarnos nuestras palabras, ensalzar a nuestra esposa delante de los demás. Yo no puedo decir mi esposa de ese planeta, no, aquí no le ha ganado a nadie. ¿Han escuchado esa frase? Y se da mucho, créanme, hermano. Esas palabras nosotros tenemos que corregir a los esposos. Quite esas palabras. No, si esta ni al quinto bote, decimos. O chancho en misa, no sé, tantas frases que inventamos, y nos reímos. ¿Por qué se van a tener que reír de mi esposa? ¿Por qué los demás se tienen que reír de mi esposa? ¿La tengo que honrar o no? Y tengo que yo ser el primero en honrarla. No se trata de andar pegando puñetes que ofende, pero sí yo no dar paso que otro lo ofende. ¿Se dan cuenta? Y eso, créanme, que se agradece mucho. Entonces, eso hay que aconsejar. No nos defendemos cuando aconsejemos, la vida es muy variada. ¿Ya? Es Dios el que capacita para la obra. ¿Ya? Es el Señor el que usted lo va a capacitar. Lo mismo que a los niños. Y esto no es psicología del siglo XXI. No podemos ofender a los niños, burlarnos de los niños de sus defectos. Tenemos que aprender a ser cuidadosos. ¿Y saben algo? Aprender a enseñar a pedir perdón. Cuando nos equivocamos, hablar y pedir perdón. Sea un pequeñito, sea nuestra esposa, sean nuestros hijos. Y si hay mucho involucrado, ¿cuál es el consejo? Un día se lo dije al hermano. Hermano, cite a su familia. Están todos peleados por culpa de él y porque había hecho una tontera. Y están todos tensos. Entonces, no, es que mi hija no me habla porque hice tal cosa. Entonces, mire, trate de hablar con ella. Y si no quiere hablar, ore, para que se produzca el proceso del cambio, porque el Señor está obrando en estos momentos. Yo le dije, como a los 3 meses, me dijo, mira, hablé con mi hija y hice ¿qué es lo que hice? Senté a mis hijos, que estaban a favor mío, senté a la hija, que estaba muy enojada, senté a mi esposa, a mi yerno, y les pedí perdón. Qué hermoso. Incluso cito a los nietecitos ahí. Qué hermoso fue el momento, me dijo. Que les pedí perdón, nos abrazamos y seguimos adelante. Eso es lo que hace. ¿Quién hace eso? El Señor. Así que, hermanos, siempre recuerden, podemos tener muchas habilidades, muchas técnicas, pero el Señor es el que va obrando. Y ustedes son instrumentos de la gracia del Señor. No pierdan nunca de vista eso. Y ¿saben dónde, el lugar donde tienen que practicar? En su propio hogar. No tenemos que salir tan lejos a hacer la práctica profesional. Ya, hermano, disculpen la hora, pero creo que fue interesante conversar estas cosas. Hay muchos ejemplos, obviamente, pero pidamos al Señor siempre su dirección. Hermano Dani, Pastor Dani, ¿nos puede dirigir la oración, por favor, para concluir esta noche? Muy bien, pastor. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tener esta instancia de reflexión, esta instancia también por la cual creemos que estamos bajo la comunión de tu Espíritu, Señor, y podemos también, Señor, aprender en conjunto a la luz de tu palabra, Señor, y a la luz de la guía de tu Espíritu también, Señor, por medio de ella. Gracias por cada uno de mis hermanos, mi hermana también presente, nuestro pastor, Señor, que nos ha ayudado en este día con la enseñanza. Creemos, Padre, de que somos muy bienaventurados, Señor, por ti, al darnos siempre consejo de tu palabra, para nosotros cada día honrarte, Señor, de la mejor manera posible. Señor, gracias porque también creemos que tú nos das el descanso y que tú renuevas nuestras fuerzas. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor,